Azafrán d'Esbrin, patrocinador internacional de la paella de arroz de la Valldigna. Me llamo José, os voy a explicar cómo infusionar el azafrán. El azafrán de calidad es el azafrán de La Mancha. Las hebras de azafrán tienen tres propiedades químicas: sabor, color, aroma. En la paella valenciana, paella de la Valldigna, para hacer una buena infusión, lo ideal sería, con un buen azafrán de La Mancha como es este, entre 5 y 7 u 8 hebras por ración. El azafrán este ya está tostado, o sea, no es necesario tostarlo. ¿Y cómo vamos a saber si está tostado? Es muy sencillo. Se presiona con los dedos y vemos que se rompe. Procedemos a triturarlo. Ahora tenemos que conseguir que quede un auténtico polvillo. Lo más importante es que usemos un azafrán de calidad. Con este azafrán, con estas hebras, vamos a conseguir un buen color. Una vez tenemos totalmente triturado las hebras de azafrán, añadirles un poquito de agua que tiene que estar a 70 grados más o menos. Deberíamos de mantener esta temperatura de los 70 grados, 2 horas sería lo ideal. Alcanzaríamos todas las propiedades del azafrán. Menos tiempo, no hay ningún problema. Una vez ya tenemos el azafrán perfectamente infusionado, inmediatamente después de echar el arroz sería el momento ideal, unos 15-16 minutos, cuando tendríamos que echar el azafrán. Una propiedad muy importante para la paella, que es un potenciador del resto de sabores. Nos quitemos cada vez más de colorantes, empecemos a usar uno de los mejores productos que tenemos en España, el azafrán de La Mancha. A mí me empieza a gustar. Ahora es el momento ya que vamos a echar el arroz, lo echamos en la paella, entonces introducimos el azafrán, porque todavía le quedan 15 minutos. Azafrán de La Mancha, solo azafrán de La Mancha. Lo distribuimos bien y ya tenemos ese color que tanto nos gusta. Denominación de origen de La Mancha, de nuestro querido amigo Carlos, de Azafrán d'Esbrin. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Aquí es donde yo echo de menos a don Juan Carlos. Es el mejor susurrador de paellas que hay del mundo. Él ahora haría así y diría: va bien, José, no va bien, baja, sube. Así me das, es el aceite que está ahora friendo el arroz, que está abajo, y es el que está consiguiendo socarrar.